7:18 de la mañana. Vamos a hablar ahora qué está pasando con los docentes. La inflación avanza de forma galopante, se acelera la inflación. Sacaron al secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, vino Guillermo Hahn, pero parece no haber cambios, ¿no? Se sigue acelerando la inflación, aumenta todo, y esto principalmente va corroyendo los salarios. Y los salarios de los trabajadores, ¿no? Y de los que necesitan para vivir básicamente el salario, porque el trabajador no ahorra. Hace mucho tiempo que el trabajador no ahorra en la Argentina. Nadie está pensando en cobrar el sueldo para acumular. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no es el caso de la Argentina ni de los trabajadores docentes, ni de los docentes santafesinos, precisamente. Así que vamos a hablar con Gustavo Terés, referente de ANSAFER Rosario, sobre la realidad de los docentes. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación de los maestros? Mal, está mal como la del pueblo trabajador, ¿no? Como decís vos, todas las personas que tienen como único y principal ingreso el salario, en esta economía, con estos índices de inflación, claramente lo que nosotros vemos es un impacto en el bolsillo muy grande, no solo que no ahorramos, sino que el poder de compra de nuestros ingresos se resiente mes a mes en ese sentido, ¿no? Esa famosa frase, los precios por la escalera y los salarios, los precios por el ascensor y los salarios por la escalera. Y queremos ser claros en esto, no es el aumento salarial o el ingreso de los trabajadores quien genera la inflación. A lo sumo, la lucha por la reapertura de paritaria, la discusión para recuperarlo por lo perdido, todo eso nos pone al nivel mínimo de no seguir perdiendo con esta economía inflacionaria, ¿no? Y en una paritaria que terminó cerrando a principio de año con el 46%, entramos donde nosotros en este mes ya estamos por detrás de los ingresos, ya estábamos, y al final del mes de mayo vamos a estar casi un 7, un 8% en relación al principio de año por detrás. O sea que la pérdida del poder adquisitivo es más que significativa. De ahí que nosotros insistíamos mucho en que era necesario discutir una suma global al principio, superior a la que recibimos, y después discutir una cláusula de actualización automática, inclusive con estos niveles de economía de actualización hasta por planilla complementaria, pero tiene que ser urgente, porque vos te darás cuenta, pasás 10 días, vas al mercadito, vas al súper, vas al lugar donde hagas las compras vos en cualquier lugar del territorio, y te vas a encontrar con un cambio en el valor de los artículos de primera necesidad, porque a esta altura lo que más se está consumiendo, bueno, obviamente, te iba a decir, es comida, digamos, es lo el básico, pago de los servicios, sí, lo básico. Como decíamos, el trabajador hoy no piensa ni por asomo, no sé, alguno que le guste el Bitcoin o esas cosas así medio raras, pero no piensa en ahorrar, nadie piensa. No va por ese lado. No por ese Entonces lado. Me parece que no, y... ahora lo pregunto desde el mayor de los respetos, ¿no? Pero el capitalismo en Argentina hace más o menos muchas décadas que no está funcionando, pongamos 40, 50 años, etcétera, no funciona. Y no funciona a nivel patronal o a nivel empresario. ¿Por qué? Porque tenemos empresarios prebendarios a los que les gusta cazar en el zoológico y competir poco, esa es una realidad. Pero quizás también no funciona a nivel sindical, primero porque tenemos cada vez más sindicatos en Argentina, 3.500 sindicatos, que me parece, y hablándolo con diferentes dirigentes y trabajadores, cada vez representan menos a los trabajadores y cada vez hay menos personas sindicalizadas, por otra parte, por cambios que se dan en el mundo, pero también por la lógica argentina. Y además, el sindicalista por allí es como que en épocas de crisis sale a dar declaraciones, sale, que está bien, es parte de la lógica gremial, pero no se beneficia también el dirigente sindical de esta situación de paritaria constante, porque lo ideal sería negociar una paritaria por año y después a otra cosa. En todo caso discutimos condiciones laborales, cómo mejorar cada actividad, cada rubro al interior de cada actividad, etcétera, ¿no? Que es lo que debería ser para mí en una sociedad ideal.
Pero acá también no tiene una cuota aparte del sindicalismo, así como el empresariado no funciona. ¿El sindicalismo en Argentina no funciona correctamente o cómo pensás vos? Que es una pregunta muy compleja y larga, pero bueno, es una reflexión también. Coincido con vos con que la complejidad del mundo del trabajo ha traído y hay una ofensiva capitalista mundial contra la organización de los trabajadores. Esto hay que hacer una lectura integral porque para las patronales, y fundamentalmente las patronales más feroces, más grandes, el mejor sindicato es el sindicato que no existe, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos visto inclusive en Amazon, todo lo que le cuesta a trabajadores de algún rinconcito del mundo sindicalizar a 300, 400 trabajadores, donde se gastan millones de dólares en campaña publicitaria para que las trabajadoras y los trabajadores no se organicen. Entonces, ahí hay que mirar, para tener una unidad estratégica de la ofensiva es eso. Después hay una cuota de las organizaciones sindicales, de los dirigentes, que significa discutir que esos cambios en el mundo del trabajo, de un capitalismo que se recicla permanentemente, aunque tiene la misma lógica, necesitan de una autorreforma sindical permanentemente. O sea, el formato del sindicato no es lo mismo en la época del anarquismo, cuando existían los oficios, no es la misma, hay que pensar que hoy no debería ser la misma que lo que era en clave fordista, o sea, de la línea de montaje, de una forma de organización que el sindicato se organizaba en un barrio y alrededor de la fábrica, el sindicato de la carne, el sindicato y el barrio de la carne, el sindicato, los barrios de los metalúrgicos y el cordón industrial. Bueno, hoy es mucho más complejo eso, apareció el teletrabajo, bueno, hay que organizar todo eso, porque me parece que esto que vos decías, las luchas sindicales tienen, hoy en una economía inflacionaria, el objetivo es la defensa del poder de compra del salario. Porque porque en esto no hay, no es que todos perdemos con la inflación, acá hay personas que le van muy bien, ¿no? Hay estados que recaudan mucho más, que licúan sus deudas y que terminan pagándole en proporción, cuando no se discute las paritarias en tiempo y forma, mucho menos a los trabajadores del Estado. Entonces después al mundo del trabajo, es una forma de, me quedé pensando en esto, es una forma de recaudar por parte de los estados, es un impuesto indirecto a la inflación que le come al ciudadano. Exactamente, por eso nosotros tenemos que rápidamente pelear, acá, nosotros cerramos una paritaria que significó que le fue muy bien a Perotti y le va muy mal a las docentes, y podría decir a la mayoría de los trabajadores públicos. Le fue muy bien, entonces creo que eso es lo que hay que discutir en esta coyuntura. Sindicalista o dirigente sindical que no se hace cargo de la pelea por distribución del ingreso en esta etapa, está claudicando ante su propia base. Claro. Hoy la CGT, los grandes sindicatos están dando vuelta, o abren, algunos, otros no, pero acá debería haber una ofensiva de las centrales sindicales a nivel nacional, un plan de lucha que tienda a dar igualmente creo que el movimiento obrero es sabio, me parece a mí, ¿no? Que es como cuando se habla electoral, me parece que no hay que menospreciar el electorado ni el movimiento obrero organizado. En el caso de la UOM, por ejemplo, cuando se negoció la baja y los trabajadores dijeron queremos a otro secretario general, por más que Antonio Caló haya estado mucho tiempo al frente, los trabajadores saben, quizás no tengan la formación que tenían en otra época, lamentablemente, ¿no? Para la Argentina y para el nivel cultural, pero saben, ¿no? Tienen ese instinto que saben cuándo terminó el ciclo de alguien. Es otra discusión esa. Pues yo creo que están todo menos uno ahí, Claro, estaban todos los de antes, si vos mirás la nómina esa, están todo menos uno y hay uno que hace más de 40 años como Brunelli, mucho más. Está ahí y está adjunto y hay otro que maneja en la caja que sigue siendo los mismos, y me parece que apenas asumió Furlan, al ratito tuvo algunas rebeliones aún en el sector de la categoría 21, siderúrgica y demás, porque los acuerdos salariales también fueron rechazados y tuvieron que rever esa situación. Claro. Tiene que ver con que a veces en estos lugares de grandes concentraciones de trabajadoras o de trabajadores, la discusión se hace más sencilla, la fortaleza, la gente se siente más fuerte, la clase obrera, y rápidamente hacen sentir su malestar. Entonces hemos visto que en la vieja Somisa, en Siderar, en
en Asíngar, acá en Villa Concepción y demás, hubo rápidamente asambleas, hubo procesos de malestar que obligó a las direcciones sindicales a ponerse nuevamente a tono. Va a haber elecciones en ANSAFE en este sentido. Vos vas por la conducción a nivel provincial, termina el ciclo, hablando de terminar ciclos, termina el ciclo Sonia Leso. Bueno, ¿cuál es la intención acá? Digamos, convertir al gremio en otra cosa, cambiarle la cara a nivel, porque hasta ahora teníamos a nivel provincial un gremio dialoguista, ¿no? Por definirlo de alguna manera. Sí, ellos siguen definiendo, siguen manteniendo una línea, ¿no? Porque Alonso... Rodrigo Alonso es el candidato de Sonia Alonso es Aleso. Sí, mantener una línea de moderación y de adaptación a las políticas de gobierno. Yo cuando estoy diciendo que en esta paritaria ganó Perotti y perdió a las trabajadoras, es una concepción de cómo ha funcionado un sindicato y el malestar que ha generado muchas veces abajo. Yo creo que para un gremio diferente, yo siempre digo que votar diferente, y hay que terminar con un modelo sindical de pensamiento único, un modelo sindical que tienda a priorizar los vínculos con el Estado y no con las trabajadoras, en este caso con las colegas o compañeras docentes y compañeros docentes. Me parece que hay mucho por defender, como decías vos, y no solo en el tema salarial, que es muy importante, sino también en defender a nuestra obra social, que cada vez impacta más con sus tarifazos y mucho menos en la prestación de servicios que se deterioran. No hay políticas preventivas de cuidado de la salud por parte del gobierno. También en discutir y defender nuestra caja de jubilaciones para evitar que pueda ser transferida a Nación y desestructuraría todos los ingresos del sector de jubilados de la provincia. Me parece que hay muchas cosas por defender. Las condiciones de trabajo. Hoy no, yo siempre digo esto, una frase que es muy sintética, pero que dice muchas verdades y que después hay que analizar lugar por lugar. No es el trabajo el que enferma, sino las condiciones en las que se desarrolla ese trabajo, las que enferman a los docentes, o a un profesional de la salud, a una enfermera, a un trabajador del Estado o del mundo privado, ¿no? Y hay que pelear por esas condiciones, que a veces son edificios en mal estado, la carencia de servicios básicos, la superpoblación, la acústica, digo... Sí, o inclusive el estrés, que por ahí no nosotros hemos pasado... Es muy importante. Es por eso, porque trabajar en todas esas condiciones y en un momento de mucha violencia institucional y social, donde la escuela es una caja de resonancia de eso, y donde es uno de los pocos espacios públicos que le queda a la población para ir a expresar sus malestares, hay un desgaste de los docentes en ese sentido, hay un impacto que han recibido muy fuerte, muy grande. Antes las enfermedades más dominantes eran la enfermedad de la voz, las columnas, las varices, y hoy son las enfermedades subjetivas, las enfermedades psíquicas. Nos encontramos con muchas compañeras con salud laboral por cuestiones psíquicas, y no es justo que vos transites después de la mitad o mucho más de tu carrera o antes de jubilarte, tengas que retirarte con tu jubilación o de manera anticipada, termines tu carrera en lo que nosotros llamamos tareas diferentes, o sea, tareas que no son frente al curso porque no hay más condiciones para que vos puedas seguir estando ahí. Nosotros tenemos que velar también por la escuela de la salud. No se trata solo de defender el salario, porque después puedes ser una directora que puede tener hoy horas o un gran ingreso, o una supervisora que tenga un mejor ingreso, no un gran ingreso, un mejor ingreso, pero ¿de qué te va a servir el salario si quedás muy deteriorado en términos de lo que es tu nivel de vida, tu salud? Ni que hablar. El 15 de junio son las elecciones, se vota los 19 departamentos, ¿no? Las 19 delegaciones. ¿Cuántos son los...? 19 delegaciones, nosotros votamos en 16, tenemos listas en 16 departamentos, muchísimas listas nuevas. Luego podemos decir que ahí hay renovación, que hay compañeros que se han animado, a pesar de las presiones de las condiciones reinantes. Ustedes presentan lista en 16 departamentos, digamos. Exactamente, de los 19. Sí. ¿Cuántos son los habilitados para votar a nivel provincial? Más de 40.000 afiliados, arriba de 45, 46.000 afiliados. ¿Acá en Rosario cuántos? Arriba de los 12.000 afiliados, más o menos. Ajá. Nosotros queremos expresar
bueno, es que este proyecto sindical dominante necesita cambios, Ujú. cambios no en vacío, cambios en la metodología democrática, cambios en una forma de pararse frente al Estado, cambios para entender que el gremio, que los sindicatos y los gremios tienen sentido cuando se construyen desde el lugar de trabajo, en el caso nuestro desde la escuela, Ujú. y no y con dirigentes sindicales que estén más cerca de cada colega, de cada compañera en la escuela y más lejos de los pasillos ministeriales. No porque no haya ido ir a negociar, pero hay que Ujú. invertir, hay que escuchar mucho más, hay que invertir Sí, el sí, tiempo, sí. hay que escuchar mucho más los malestares de los compañeros, hay que saber cómo se vive, cómo se sufre en esos lugares para poder después ser Queda claro. un genuino representante de lo que le va pasando a cada una de nuestras compañeras y compañeros. Gracias por el contacto, Gustavo. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Estamos en esto, nosotros con ATE, Citrus, ATE Rosario, Citrus y Alcázar Rosario estamos exigiendo una reapertura inmediata de la paritaria Ujú. y una recomposición salarial urgente. Es ayer que tendríamos que haber discutido esto y no pensar que le reclamás al gobierno que tiene que reabrir y Pusineri, y mientras tanto te van ganando tiempo y en este tiempo te ganaron un 7, un 8%, que es muchísimo en trabajadoras que están 20.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.